Ghost Blau presenta Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Los personajes de las leyendas populares son casi siempre exageraciones de personajes reales, distorsionados por la crónica y el imaginario colectivo. Podemos tomar cualquier novela de vampiros, cualquier relato o poema acerca de estas sanguinarias criaturas nocturnas y enseguida advertir qué pálidos resultan si los contrastamos con la vida de Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Nació en Nybarton, Hungría, la mítica Transilvania, el 7 de agosto de 1560, como Gabriele Erzsébet Bathory Nadasdy, pero todos la conocieron como Madame Bathory, un nombre que pasaría a encarnar la infamia y el deseo absoluto de poder. Debido a estas cualidades nefastas, la condesa es una de las figuras tenebrosas más enigmáticas de aquel periodo. Su familia era una de las más poderosas y ricas de Hungría. Entre sus parientes había un cardenal, un duque y hasta el príncipe de Transilvania. Su primo, el conde Turzo, fue primer ministro de Hungría. Su tío, Esteban Bathory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Se le dio una educación esmerada, poco común para la mujer de esa época y de esa región del mundo. Mientras que la mayoría de los nobles de esa zona y en esos años apenas podían escribir, ella dominaba con fluidez el latín, el alemán y el húngaro. Elizabeth creció como una chica aplicada, aunque ya en su temprana infancia comenzó a llamar la atención por sus comentarios sobre la vejez y la muerte. Argumentaba que ella no había nacido para morir. Tal vez en ese pensamiento se encuentre una de las claves que la llevaron a convertirse en la asesina más sanguinaria de la historia. A los 11 años fue prometida obligatoriamente, como se acostumbraba entre los nobles de esa época, con otro hijo de la familia aristocrática húngara, el conde Ferenc Nadasdy. Elizabeth Bathory fue enviada a pasar una temporada con la familia de su futuro marido. Fue allí donde comenzó a manifestar los primeros síntomas de una personalidad sádica, tal vez como respuesta a las vejaciones a las que fue sometida por su prometido. A los 13 años, Elizabeth Bathory quedó embarazada, y no precisamente del conde Nadasdy, al que se acusaba de estéril e impotente, sino de un pobre y desconocido sirviente del castillo. El muchacho fue castrado en una ceremonia reservada y luego arrojado a los perros. Elizabeth Bathory fue enviada a un remoto castillo familiar para que pariera lejos de miradas indiscretas. Se hizo desaparecer al bebé apenas nació. Se piensa que por esa época las inclinaciones sádicas de Elizabeth Bathory ya eran conocidas por su prometido y por el resto de la familia. Esta clase de actitudes violentas e intempestivas eran moneda corriente en la aristocracia, de modo que nadie consideró el asunto como algo relevante. El 8 de mayo de 1575, con solo 15 años de edad, Elizabeth Bathory contrajo matrimonio con su prometido el conde Nadasdy, de 26. La pareja se instaló en el suntuoso castillo de Csejte, en la región de Nira, al noroeste de Hungría. Sin embargo, el joven matrimonio se veía en raras y contadas ocasiones debido a la prolífica actividad militar del conde, conocido como el Guerrero Negro, a causa de su armadura oscura. Ferenc era un hombre acostumbrado a domar caballos salvajes y lidiar con situaciones de peligro, pero nunca consiguió que Elizabeth demostrara sumisión frente a sus deseos. La existencia de la condesa se hizo tediosa y solitaria. Sin poder salir de su castillo por orden expresa de su marido, Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión, hecho que consiguió en varias ocasiones en las que vivió alguna que otra aventura. Entre ellas, una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro, por su extraño aspecto y vestimentas. La habitación de Elizabeth era fría e impersonal, y en ese ambiente de pocos afectos la salud de Ferenc empezó a debilitarse. A medida que el marido perdía fuerzas y ganaba achaques, la condesa se volvía cada vez más ermitaña, aunque no dejaba de buscar placer en amantes jóvenes de ambos sexos, de los que pronto se aburrió. De forma que intentando buscar nuevos divertimentos,
llamó a gran cantidad de brujos y alquimistas, que la iniciaron en ciertas prácticas de brujería en las que centró su vida a partir de entonces. Por aquella época ya martirizaba a sus sirvientas, con los más retorcidos métodos como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos, o dejarlas fuera en el frío invierno mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. Pasaron más de 10 años de matrimonio hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Anna. Tras ella vendrían Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba por su cabeza hacía tiempo. El inefable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo empezaba a preocupar a Elizabeth, de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo. El 4 de enero de 1604 murió su marido, dejándola viuda a los 44 años. El fallecimiento de Ferenc incrementó su locura por no envejecer. Las sirvientas ya padecían las consecuencias de aquellos deseos. Tenían órdenes de preparar brebajes y pócimas para contrarrestar los efectos del paso del tiempo. De esa manera la condesa desató y empezó su escalada criminal. Para realizar estas tareas, Elizabeth Bathory contó con la inestimable colaboración del fiel Torco, un sirviente personal que la inició en la magia negra y la adoración diabólica. Con la ayuda de Torco y también de su vieja niñera llamada Ilona Jo, Elizabeth Bathory comenzó a torturar metódicamente a algunas criadas del castillo. Atraídos por este festival de tormentos, se fueron sumando otros cómplices afines a la sed de sangre de la condesa, Johannes Uthvari, un perverso consumado, y dos brujas sádicas llamadas Dorotea Sentes y Darbulia. Elizabeth estaba fascinada por la hechicera, creía en todos sus poderes y necesitaba de sus hechizos para mantener la ilusión de frenar el envejecimiento. Los brebajes de Darbulia pretendían disimular el paso del tiempo. Así la magia negra, los conjuros, alquimia y todo de lo que era capaz Darbulia se instalaron en la habitación y en la vida de la condesa. Por esa época comenzaron a circular extraños rumores en las aldeas cercanas acerca de hechos siniestros entre los muros del castillo. Incapaces de atribuirle esos tormentos y vejaciones a una mano humana, se habló de vampiros y oscuros rituales demoníacos. Cierto día, una de sus criadas le tiró accidentalmente del cabello mientras la peinaba. Elizabeth Bathory la abofeteó tan fuerte que salpicó la mano con la sangre de la nariz de la muchacha. De inmediato, casi como un reflejo o un impulso largamente contenido, la condesa sintió que la piel de su mano recuperaba la frescura de la juventud. Allí despertó el monstruo, convencida de que la única forma para anular el envejecimiento era bañarse o beber sangre de doncellas jóvenes. Desparramó toda la maldad de la que ella era capaz en pos de obtenerla y disfrutarla. Elizabeth Bathory convocó inmediatamente a Johannes Uthvari y a Torco. Bajo su supervisión ambos desnudaron a la pobre muchacha y la degollaron mientras entonaban salmos incomprensibles y diabólicas letanías. La desangraron en una tina. Ese día Elizabeth Bathory se dio su primer baño en sangre humana. Entre 1604 y 1610, los oscuros agentes de Elizabeth Bathory se dedicaron a proveerle de muchachas de entre 9 y 16 años para sus sangrientos rituales. Las jóvenes eran llevadas al castillo en calidad de sirvientas, pero si la mentira no resultaba se procedía al secuestro, drogándolas o azotándolas, hasta que eran sometidas a la fuerza. Una vez en el castillo, las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos, bien por un verdugo, un sirviente o por la propia condesa, mientras las víctimas se desangraban y llenaban su bañera. Una vez dentro de la pila, hacía que derramasen la sangre por todo su cuerpo, y al cabo de unos minutos, para que el tacto áspero de las toallas no frenase el poder de rejuvenecimiento de la sangre, ordenaba que un grupo de sirvientas elegidas por ella misma lamiesen su piel. Si éstas mostraban repugnancia o recelo, las mandaba torturar hasta la muerte. En algunas ocasiones las víctimas que le parecían más sanas y de mejor aspecto
eran encerradas durante años en los sótanos para ir extrayendo pequeñas cantidades de sangre mediante incisiones a fin que la dueña del castillo pudiera beberla. Elizabeth las necesitaba en todo momento. Cuando padecía dolores de cabeza, por ejemplo, bajaba al sótano para darles mordiscos y masticar la carne arrancada. Los gestos de dolor de las doncellas y las gotas de sangre calmaban enseguida cualquier molestia. En aquella espiral de muerte y depravación, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artilugios como un terrible sarcófago, conocido como la Dama de Hierro, en el que introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante 11 años los campesinos aterrados veían el carruaje negro con el emblema de la condesa Bathory rastrear el pueblo en busca de jóvenes, que desaparecían misteriosamente dentro del castillo y que nunca volvían a salir. Cuando la cifra de muertes creció alarmantemente, el párroco comenzó a manifestar sus dudas. Elizabeth Bathory se vio forzada a enterrar a sus víctimas en los jardines del castillo, al amparo de la noche, hasta que finalmente tan solo las arrojaban al campo para que las alimañas acabasen con ellas. Algunos dicen que fue este párroco quien la denunció oficialmente ante el rey. Por aquellos años, Elizabeth Bathory tenía la costumbre de quemar los genitales de las sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo, por pura y demencial diversión. Si hablaban mucho, ella misma les cosía la boca. También generalizó la práctica de beber la sangre directamente de las mejillas, los hombros y los senos de sus víctimas mediante mordiscos feroces. Adicionalmente azotaba con vehemencia a las desafortunadas, y no en la espalda, tal como era la costumbre, sino en los pechos. De esta manera podía ver los rostros aterrorizados y atenazados por el dolor. Las torturas de Bathory iban acompañadas por violentas bacanales. Los gritos de dolor se mezclaban con el paroxismo erótico de la condesa y sus adeptos. Sin embargo, el objetivo principal de estos rituales no era el placer sexual, sino que culminaban al beber la sangre mientras todavía manaba tibia de las heridas de las jóvenes. Pero en 1609 las jóvenes muchachas se fueron terminando. La falta de criadas en la zona a causa de esa masacre sostenida llevó a Elizabeth Bathory a cometer un grave error. No dudó, desesperada por conseguir sangre para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas, recurrir a chicas de la aristocracia. Comenzó a adoptar niñas de buena familia con el pretexto de educarlas en las maneras de la corte. La última víctima conocida fue una niña de 12 años, llamada Paula. Su asesinato fue particularmente cruel, incluso si hablamos de Elizabeth Bathory. Baste decir que la joven sufrió tormentos indecibles en el interior de una jaula construida con forma de esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. El interior estaba cubierto de púas de 1 pulgad de largo. Encima de esta celda macabra, Elizabeth Bathory y sus secuaces realizaron una interminable orgía, sacudiendo la jaula y provocando la muerte lenta y atroz de la muchacha, debido a una sucesión incontable de perforaciones. El rey comienza por no prestar atención a las quejas de su pueblo, pero finalmente envía una tropa de soldados que irrumpen en el castillo en 1610. Según el testimonio de un testigo que acompañó al conde Turzot al castillo infame de Elizabeth Bathory, lo primero que vieron al entrar fue a una joven en el cepo del patio, en un estado que lindaba con la muerte, a causa de los golpes que le habían fracturado la cadera. Al entrar, los soldados en el gran salón del castillo encontraron un cuerpo pálido y desangrado de mujer en el suelo, otro aún con vida, pero terriblemente torturada, que había sido pinchada con un objeto para extraerle la sangre, y una última ya muerta tras ser salvajemente azotada, desangrada y parcialmente quemada. En los calabozos, además de descubrir a una docena de jóvenes más, algunas de las cuales habían sido cortadas, perforadas, descoyuntadas, desmembradas, descuartizadas y otras atrocidades, se encontraron a gran cantidad de niñas, jóvenes y mujeres aún con vida, a pesar que algunas de ellas tenían señales de haber sido sangradas en numerosas ocasiones.
Una vez estas liberadas, sorprenden a la condesa y algunos de sus brujos en una de las habitaciones del castillo, en medio de uno de estos sangrientos rituales. Rápidamente son detenidos y conducidos a la prisión más cercana. Se exhumaron 50 cuerpos en los terrenos adyacentes. Todo el castillo estaba cubierto de manchas de sangre seca. Cada corredor, cada salón despedía el fétido hedor de la muerte y la putrefacción. Por el diario personal de Elizabeth Bathory, quien anotaba con meticulosa crueldad cada una de sus diversiones, sabemos que el número de víctimas asciende al menos a 612 personas, aunque se estima que el número total de mujeres asesinadas por Elizabeth alcanzó los 650. Fue llevada a los tribunales en donde 20 jueces varones la interrogaron por sus crímenes. En el juicio sobraban pruebas para condenar a Elizabeth Bathory culpable de los múltiples crímenes cometidos, pues no solo se habían encontrado los cadáveres, sino que los guardias estaban de testigos para declarar que la habían visto matar con sus propios ojos. Esta confesaría haber asesinado junto con sus hechiceros y verdugos a más de 600 jóvenes y haberse bañado en ese fluido cálido y viscoso a fin de conservar su hermosura y lozanía. Sus cómplices fueron declarados culpables, siendo condenados a morir, unos decapitados y otros quemados en la hoguera. Bathory, aun contando con el privilegio de pertenecer a la nobleza y ser amiga personal del rey húngaro, el 17 de abril de 1611 fue condenada a ser encerrada en una torre del castillo. Por órdenes judiciales, el cuarto que le servía de prisión fue tapiado con ladrillos y era custodiado por oficiales sordos. Se dejó solo una rendija para pasarle los alimentos. Así vivió durante casi 3 años. El juicio se centró únicamente en las muertes de las jóvenes aristocráticas. Las muchachas pobres jamás obtuvieron el reconocimiento de la justicia. Salvo Darbulia, aquella astuta bruja que la inició en el satanismo, casi todos los cómplices de Elizabeth Bathory fueron torturados y quemados en la hoguera. A todas las hechiceras que conformaban su corte se les arrancó las uñas por haberlas empapado de sangre cristiana. El 31 de julio de 1614, Elizabeth Bathory escribió su testamento. El 21 de agosto de ese año, uno de los carceleros la vio tirada boca abajo en su celda. Se derribó la pared y se comprobó que había muerto. Tenía 54 años y las arrugas que tanto odiaba la cubrían por completo. Su rostro, que siempre había mostrado una fría serenidad, estaba terso, sí, pero no por haber encontrado la fuente de la juventud, sino por el frío insoportable que padeció confinada entre las paredes de su habitación. Los documentos existentes demuestran la unión entre la familia Bathory y la de Vlad Tepes, Drácula. De hecho, un miembro de la familia Bathory, Stephen Bathory, fue quien dirigió la misión que devolvió a Drácula al trono en 1476. Además, los antepasados húngaros de Drácula estaban relacionados con el clan Bathory. Elizabeth Bathory murió hace 400 años. A sus descendientes no les ha quedado recuerdos ni posesiones suyas, solo su retrato, una copia de una imagen del Renacimiento y sus diarios, que pertenecen al Archivo Estatal de Budapest. Elizabeth Bathory cometió toda clase de atrocidades en una absurda batalla contra el tiempo. Su lucha tenaz y diabólica por conservar la fugaz belleza física acabó con centenares de vidas, aunque la ironía del destino nos ha dejado una frase por lo menos inquietante a favor de la efectividad de aquellas operaciones siniestras. Se dice que durante sus funerales el párroco del pueblo de Czech afirmó: «Fue la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto». Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.